Para este año me había fijado la meta de leer libros de la temática ciencia ficción, sin embargo no había comenzado nada de nada. Pero hoy sí vengo a hablarles un poco de La máquina del tiempo. Bienvenidos una vez más a mi canal Moon and Roses. Yo soy Rusu y les doy la bienvenida. Para aquellos que sean nuevos, los invito a suscribirse, así no se van a perder ningún video. Abajo está el botón. Un nuevo libro, lo leí hace poco y la verdad que me gustó mucho. Había empezado hace una semana, pero lo dejé tirado. De hecho no estuve leyendo nada por la universidad, pero cuando me di mi descanso, mi momento de relax, dije voy a leer este libro. Es súper corto y es La máquina del tiempo de George Herbert Wells. Ok, lo dije al revés. De Herbert George Wells, conocido más como H.G. Wells. Considerado como uno de los precursores de la ciencia ficción junto con Julio Verne. Este libro tiene como 130 y también posee un epílogo y un apéndice donde habla más sobre los temas del libro y de la época en que se escribió y del autor un poco. La verdad que estaba súper interesante. Y este es del barco de papel, para que vean mejor. Aquí está la portada. Es súper sencilla. Es parte de la máquina, supongo. Y la contraportada. Blanco, se me ha manchado de aquí. Primero que nada, yo había leído Julio Verne hace bastante y me gustó mucho, pero ya no me adentré más. Así que sí, me fijé esto en este año y estoy como más interesada en leer otros autores clásicos. Este autor escribió diversos libros enfocados en la ciencia ficción y al mismo tiempo tocando temas sociales de la época victoriana. En la época victoriana, para los que han ya pasado el colegio o han leído más de esto, sabemos que ahí se dio la era industrial, comenzaba ya toda esta división extremista de lo social. Todo esto todavía lo vivimos. Y a mí siempre me ha fascinado esa época, tal vez porque está la mezcla de esto social, la pobreza y junto con lo burgués. A mí me gusta la ropa, más que estudio modas. Es una época que siempre me ha interesado y espero profundizar más el tema y algún día posiblemente haga un video sobre ello. Tiene sus cosas buenas y malas, obviamente. Fue una época de esplendor, así como de cosas que todavía se le critican, sobre todo por esa hipocresía social, la que todavía vivimos en nuestros tiempos. Y sí, este autor se preocupaba mucho por el futuro de la humanidad. También se notaba que era comunista porque hablaba mucho de las clases sociales, de la obrera y bueno, de los burgueses. Y George Wells desde chiquito ya le gustaba escribir. Tuvo una vida hasta cierto punto difícil porque ya trabajaba desde joven, porque bueno, su papá había tenido una especie de accidente y su mamá obviamente lo llevaba a diferentes trabajos, los cuales no duraba tanto porque se aburría. Y estudió también. Él no solo era novelista, también era historiador y filósofo. Obviamente era británico, nació en Kent en 1866 y murió en 1946, creo. Sí, en esa fecha. Esta es una pequeña introducción porque espero leer más libros de él y así tal vez contarles mucho más de este autor. En La máquina del tiempo, este libro es el primero que habla en sí de una máquina donde el ser humano puede viajar. Comienza con un grupo de amigos en la casa del viajero a través del tiempo, así se le llamaba, no tenía un nombre, así se le decía en todo el libro. Y al principio discuten con... hay un doctor, creo que hay un psicólogo y otros que discuten un poco el tema de si existe una manera de viajar hacia el futuro y hacia el pasado. Hablan de la cuarta dimensión. En esa parte el autor nos quiere introducir eso como para que nos comencemos a hacer las preguntas y para como dar el ambiente de lo que va a tratar el libro. Él les cuenta que sí hizo un viaje y que había construido una máquina, la cual no describe así como al extremo, no es tan detallista como Verne. De hecho, bueno, si han leído a Verne, saben que Verne sí es muy
o sea, creo que no deja detalle para nada. En cambio me fijé que Wells sí es más por encima, más ligero, supongo que porque no es algo que le da tanta importancia a la hora, cuando escribía, sino que lo que le gustaba era que tal que uno como que pues, no sé, como que ¿cómo explicar? Como que dejar más a la imaginación y uno tener mucho más curiosidad a la hora de leerlo. Y la verdad que sí es más sencillo, pero eso no le quita que sabe construir una historia y tiene a ellos, y discuten también que incluso se puede viajar por la mente al pasado, futuro, pero en el futuro es como más difícil si hablamos de eso. Y los voy a invitar para otra próxima discusión donde van a también a llegar periodistas y todos para hablarles más del tema y sobre todo demostrarles lo de la máquina. Y luego la siguiente semana se reúnen, pero no está él hasta que llega de una manera desastrosa, todo lastimado, como que hubiera estado en un náufrago o algo así, y les dice que lo esperen, que terminen de cenar. Él se va a cambiar y luego baja y le empiezan a hacer muchas preguntas y él solo está ahí como déjenme comer y luego hablamos de la historia. Empieza a contar la historia, pero antes que nada les dice no me interrumpan. Yo les voy a contar todo lo que viví, que por qué vine en esta forma, y hasta el final, pues, crean o no, eso es lo que pasó. Hay varios periodistas, ahí comienza ya la narración en tercera persona, porque uno de estos, de los que llegaron ahí, empieza a contar lo que él contó. No es que uno pueda poner el año que uno quiera ir, más bien es que uno se sube y da unas ciertas vueltas en espiral hasta va desapareciendo poco a poco, parece como una visión o un fantasma, y luego se va. Y él llega al año 802-701, así decía, yo no entendía dónde había llegado, pero así se llamaba el año que había llegado. Se supone que había viajado al futuro. Yo al principio pensé que había viajado al pasado por la descripción de las personas, pero no, es un futuro decadente, en donde encuentra dos tipos de humanos. De hecho se ve como demasiado antiguo, como que el humano después de todos los años de la era victoriana hay una gran decadencia. Esto es una distopía porque es algo a lo que no quieren llegar los seres humanos. Encuentra primero con los Eloi, que son personas de 1,20 de estatura, o sea, son más pequeños que yo, pero son súper hermosos. Yo me imaginaba así como, no un elfo al 100%, pero sí una belleza similar a esa. Y a esa. Y además eran seres súper pasivos, se alimentaban así como vegetarianos, como que existía cierto comunismo y todos así como, los veía como aburridos, tan perfectos y una sociedad extraña, y vestían de túnica, por eso yo decía, ¿y a dónde viajó? ¿Qué es esto? ¿Verdad? Luego, cuando ven que llega, primero como, no sé, lo reciben muy bien y tal vez creen que debe ser algún dios o algo por el estilo. Pero también se ve que es una sociedad donde ya no existen empleos ni nada, por eso digo que parece antigua. Además que la alimentación es como, es solo verde, frutas, y no hacen nada. Y luego que tampoco ya no conocen el fuego y cosas que nuestros antepasados conocieron. Era un poco extraña esos Eloi. Pero luego se va dando cuenta que existe otro tipo de gentes, pero estos viven en el subterráneo. Hay una especie de pozos, y estos solo salen en la oscuridad cuando no hay luna llena, ninguna luna más bien. Les llamaba Morlocks. Hay un capítulo que se le dedica solo a eso, porque el viajero a través del tiempo obviamente era alguien que le gustaba investigar, aventurero, y se mete en uno de estos pozos y se encuentra con otro
tipo de gente súper pálida, así monstruosa, o sea, la describen a unos como araña. Y esa parte sí es como de terror porque va en toda la oscuridad. Los Eloi tenían miedo a la oscuridad y era porque cuando ya no había luna estos seres ascendían. En todo este viaje salva a una Eloi que se estaba ahogando, se llama Winna. Se encariñan y la acompaña también en sus aventuras. Entonces, en sus exploraciones, bueno, ya decide cómo regresar y se da cuenta que su máquina ya no está. Se la habían ocultado y obviamente comienza ese estrés y las ganas de regresarse a su tiempo porque no es una sociedad que él esperaba en el futuro. Siempre es en la misma Inglaterra porque también reconoce ciertos lugares ya en otras posiciones o destruido, así que se decida que va a ir a recuperarla como sea. Así que se va con Win, llegan hasta un museo así destruido. Se trata de que quiere recuperar su máquina de lo que encuentra en el futuro, su preocupación de los seres humanos, si las personas siguen así como están en su época. Y al final, además de estar ahí, viaja más adelante y regresa y termina su historia. Y muchos de estos son escépticos interesados en estos temas, porque la verdad que los victorianos se interesaban mucho por las ciencias y lo misterioso, sobre todo lo esotérico y eso. Y obviamente nadie creía en su historia, lo veían como un ser súper inteligente que podía haber inventado que se podría creer que pasó, pero muchos tenían la duda, obviamente se van y lo dejan. Uno de ellos, el que es el narrador de esta historia, que la que cuenta el viajero, regresa al día siguiente porque todavía tiene cierta curiosidad. Pero le dice que va a hacer... ve que agarra una cámara fotográfica y que va a volver a viajar porque quiere traer más pruebas para que le crean, para dar a conocer que sí se puede viajar al futuro. Así que al final se va en su máquina. Justamente llega ahí esta persona y ve cuando va desapareciendo la máquina y se queda asombrado. A mí lo que me gustó bastante de este libro fue en sí la aventura, porque como no he leído tantos libros de ciencia ficción, pues sí vi un tanto diferente su manera de ver el futuro, o algo fatalista, y eso es hasta cierto punto refrescante porque, bueno, la verdad que el futuro siempre lo ven como así, como que por las situaciones actuales es algo pesimista y el futuro pues no va a ser todo catástrofe, sobre todo por cuestiones de la naturaleza, los cambios climáticos y ello, y sí, la verdad que nunca vemos un futuro positivo. El viajar por el tiempo es un tema que, si se dan cuenta, de la época victoriana se toca, o desde antes incluso. O sea, la ciencia lo ha tocado, por ejemplo con Albert Einstein, ciertas teorías, con agujeros negros y todo eso. Yo a veces me cuesta como entender esos temas porque para mí es más complicado. Siento que alguien me lo explique mejor y leer más como para hablar profundamente de esto. También algunos creen que sí se puede, pero no hay tecnología para construir una máquina todavía. Luego que el viaje al futuro en la ciencia ficción obviamente lo hacen mucho más fácil, más posible, porque ya sabemos que en la ficción todo se puede. Siempre se basa en cosas científicas y otras cosas no. Eso de la línea del tiempo, que bueno, si viajas en el espacio, eso de la velocidad de la luz, y regresas a la Tierra, tus amigos ya van a estar mucho más viejos que tú, y eso siempre me ha parecido un poco curioso. Y también vemos que se puede retroceder, viajar al pasado. Todo esto lo hemos visto desde pequeños en películas, por ejemplo Back to the Future. También lo he visto yo en anime, como en Dragon Ball Z. Uno de sus personajes viaja al pasado para ayudar a Goku. Si no has visto Dragon Ball Z, pues no menciono quién es, pero los que ya la vieron, que son los de mi generación, saben a quién me refiero. Y también pues en otros libros aparece este tema de viajar por el tiempo. Recopilé aquí
algunos otros títulos por si los quieren leer. Primero está, bueno, Canción de Navidad de Charles Dickens, que sabemos la historia de Scrooge, que viaja al pasado y que se aparecen 3 fantasmas, ¿verdad? Pero esos tienen más connotaciones religiosas, igual viaja. También está este que se llama Perdido en el Tiempo de Daphne du Maurier, que nunca la había escuchado. Un Yankee en la corte del rey Arturo de Mark Twain, ese ya lo había escuchado. Bueno, La máquina del tiempo, que ya la leí. Luego está de Roberta A. Heinlein, Puerta al verano, debe ser también viejo, se ve interesante. Luego de Isaac Asimov, que es otro gran escritor de ciencia ficción, El fin de la eternidad. Luego está Esperando el año pasado de Philip K. Dick, que también es otro gran autor de ciencia ficción. Luego sale este que se llama Valerian, agente espaciotemporal de Messières, Jean-Claude Christine Pierre. No sé si son varios autores, la verdad. Creo que es de relatos. La flecha del tiempo de Martin Amis y de Philippa Pierce, El jardín de medianoche. Deben de haber muchos más títulos, pero esos son los que encontré y me llamaron la atención. Y los voy a dejar abajo en la descripción por si quieren buscarlos, si se animan a leer La máquina del tiempo y si les gusta o no, lo que sea. Me pueden decir en Twitter o donde quieran, por correo también. O me pueden seguir en Goodreads. Creo que La máquina del tiempo es un buen libro para comenzar ciencia ficción porque es súper sencillo, de aventura, y me gusta que haya tocado esos temas sociales y los disfrace en algo así, una historia de ficción. Me gusta mucho. Y lo que me encanta también es que no hay, de estos libros viejos, que no hay historias de amor. No soy antirromántica, eso es lo que creo que a veces distrae. Utopía siempre tiene que haber un romance. A veces no cae mal, pero bueno, son muy diferentes. También lo escribió hace demasiado tiempo, hace siglos. Y de George West quiero leer otros libros que son muy conocidos y tocó muchos temas de ciencia, como repito, y social, así que es un escritor que vale la pena y que creo que todos deberían de leer. Si has leído el libro, dime qué impresiones tuviste al leerlo. Esto finalizo, nos vemos en un próximo video. Adiós.